te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad, y ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad, y ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Quiero sentir con tu corazón. Quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad, y ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad, y ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ten compasión de mí, Dios mío, conforme a tu fiel amor. Conforme a tu gran misericordia, borra mis rebeliones, lava todas mis culpas y límpiame de mi pecado. Así es, Señor Jesús, en este momento estamos dándote gracias porque sabemos que tu compasión es muy grande, Señor Jesús. Sabemos, Señor, que tu fiel amor y sabemos que tu gran misericordia permanece, Señor, para siempre. Sabemos, Señor, que cada día tú nos permites gozar, Señor, de tu fidelidad, gozar, Señor, de tu amor, Señor Jesús. Y así como dice tu palabra, asimismo tú borras, Señor, y te olvidas de nuestras rebeliones, de nuestros pecados, Señor Jesús, porque sabemos, Señor, que tú eres muy diferente, Señor, a las personas, Señor, que están en este mundo, Señor. Sabemos, Señor, que tu juicio, Señor, es único, Señor, y es el único y verdadero. Sabemos, Señor, que lo que el mundo, Señor, piense de nosotros nunca debería, Señor, afectarnos, Señor. Solo, Señor, lo que tú, Señor, tengas, Señor, presente. Y así como dice tu palabra, sabemos, Señor, que cada día tu misericordia es nueva y sabemos, Señor, que tú lavas todas nuestras culpas y limpias, Señor, nuestros pecados si nos arrepentimos y si nos acercamos a tu presencia con un corazón dispuesto y abierto a recibir de tu palabra, Señor Jesús. Te pedimos que nos sigas bendiciendo y que nos permitas alabarte y adorarte en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios mío eres tú.
potente Salvador, cubriste mi cabeza el día de la prueba. No me dejarás, no me olvidarás. Agradecido estoy por tu amor. Dios mío eres tú, potente Salvador, cubriste mi cabeza el día de la prueba. No me dejarás, no me olvidarás. Agradecido estoy por tu amor. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, fuimos creados para alabar tu nombre, no podemos dejar de alabar tu nombre, Porque grande eres, Señor. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, fuimos creados para alabar tu nombre, no podemos dejar de alabar tu nombre, porque grande eres, Señor. Dios mío eres tú, potente Salvador, cubriste mi cabeza en el día de la prueba. no me dejarás, no me olvidarás. Agradecido estoy por tu amor. Dios mío eres tú, potente Salvador, cubriste mi cabeza En el día de la prueba, no me dejarás, no me olvidarás. Agradecido estoy por tu amor. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, fuimos creados para alabar tu nombre, no podemos dejar de alabar tu nombre, porque grande eres, Señor. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, fuimos creados para alabar tu nombre, no podemos dejar de alabar tu nombre, porque grande eres, Señor. Los justos alabarán tu nombre, fuimos creados para alabar tu nombre, no podemos dejar de alabar tu nombre, porque grande eres, Señor. ciertamente los justos alabarán tu nombre, fuimos creados para alabar tu nombre, no podemos dejar de alabar tu nombre, Porque grande, porque bueno, majestuoso, poderoso, porque grande, porque bueno, majestuoso, poderoso, porque grande, porque bueno, majestuoso, poderoso, porque grande, porque bueno, majestuoso, poderoso eres, Señor. Dios mío, con gusto te ofreceré sacrificios,
Alabaré tu nombre, oh Señor, porque tu nombre me salvó de todo peligro. Con mis propios ojos veo que me das victoria sobre mis enemigos. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias porque sabemos, Señor, que tú eres nuestro Dios. Sabemos, Señor, que desde el momento en que te recibimos, Señor, tú tienes ya el control de nuestras vidas, Señor Jesús. Sabemos, Señor, que tienes todo, Señor, bajo tu control. Y sabemos, Señor, que más que nada, Señor, lo que quieres de nosotros es que te sirvamos, que te obedezcamos, Señor Jesús, y que te ofrezcamos sacrificios, así como lo dice tu palabra. Sabemos, Señor, que alabarte, Señor Jesús, cada día es nuestra razón de ser. Sabemos, Señor, que no hay mejor cosa, Señor, en esta tierra, sino que estar en tu presencia, Señor Jesús, y alabar y bendecir tu nombre. También, Señor, te damos gracias, Señor Jesús, porque sabemos que cada día nos salva, Señor, de todo peligro, nos libra, Señor, de las garras, Señor, del maligno. Y sabemos, Señor, que aún, Señor, con nuestros propios ojos vemos, Señor, tu gran amor, Señor, tu gran misericordia para con nosotros día tras día, Señor Jesús. Desde las cosas más pequeñas, Señor Jesús, hasta las cosas más grandes, sabemos, Señor, que ahí estás tú, haciendo, Señor, y moviendo, Señor, tus fillas, Señor, moviendo, Señor, tu mano, Señor, para que todo, Señor, sea conforme a tu perfecta voluntad. Te pedimos que nos sigas llenando, Señor, con tu Espíritu, Señor, permitiéndonos gozarnos en tu presencia, Señor Jesús. Te damos gracias y te hemos orado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Para
Confía al Señor todas tus preocupaciones, porque Él cuidará de ti. Él nunca permitirá que el justo quede derribado para siempre. Dios mío, tú destruirás a los asesinos y los mentirosos no llegarán ni a la mitad de su vida. Yo por mi parte pondré toda mi confianza en ti. Gracias, Señor Jesús, por habernos dado la oportunidad de hoy estar, Señor, en tu presencia, por permitirnos, Señor, gozarnos, Señor, en cada alabanza, en cada oración que hoy elevamos a ti. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que podemos confiar en ti todas nuestras preocupaciones, Señor Jesús, porque sabemos, Señor, que tú cuidas, Señor, de nosotros cada día, Señor Jesús. Sabemos, Señor, que no permitirás, Señor, que los justos, Señor, sean derribados, Señor Jesús. Y si caemos, Señor, tú nos levantarás, Señor Jesús. Sabemos, Señor, que las pruebas, Señor, aún son, Señor, necesarias, porque sabemos, Señor, que tú debes probar, Señor, nuestra fe. Y sabemos, Señor, que esa fe debe ser probada como el oro. Así, Señor, como tú nos metes al fuego a sí mismo, Señor, tú nos sacas más fortalecidos, Señor Jesús, con nuevos dones, Señor Jesús, con nuevos dones, Señor, para poder entregarlos, Señor Jesús, a sí mismo a tu pueblo, Señor Jesús, para poder impartir, Señor, de lo que tú, Señor, puedes hacer en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, te damos en este momento porque sabemos, Señor, que este ministerio está en tus manos. Gracias por la familia apostólica, Señor Jesús. Hoy estamos entregando, Señor, en tus manos, Señor Jesús, la vida de tu Hijo, el apóstol Álvaro, la vida de tus siervos, Señor Jesús, de toda su familia, Señor Jesús, porque sabemos, Señor, que esa obra, Señor, que tú estás haciendo por medio de ellos es una obra gigante, Señor Jesús, una obra que nunca terminará. Sabemos, Señor, que sus vidas, Señor, están entregadas, Señor, para que tú, Señor, llenes, Señor, este ministerio, Señor, y muchas almas, Señor, de tu amor, Señor Jesús, y de tu propósito. Así, Señor, te pedimos que bendigas, Señor, y sigas, Señor, respaldando por medio de tu palabra, Señor, a tus hijos. Asimismo, te pedimos hoy, Señor, también por la vida de tu Hijo, Señor, de tu siervo, el pastor Germán, Señor Jesús. Llénalo, Señor, hoy de tu presencia, Señor Jesús. Que por medio, Señor, de su boca, Señor, salgan, Señor, palabras, Señor, de vida, Señor Jesús. Que seas tú, Señor, hablando por medio de él, Señor, usándolo grandemente, Señor, en esta tierra, Señor Jesús. Que ese ministerio que tú le has entregado, Señor Jesús, cada día tú lo fortalezcas más, Señor Jesús, y que por medio, Señor, de este ministerio, Señor, que tú lo has entregado, Señor, podamos, Señor, recibir muchas bendiciones y sobre todo, Señor, podamos conocerte día tras día más y más. Te damos gracias y te hemos orado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 26. Hechos 16, 26. Dice: de pronto hubo un temblor de tierra muy grande, tan fuerte que los cimientos de la cárcel temblaron con fuerza. Entonces todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los presos se soltaron. Señor, te damos la gloria, honramos y exaltamos tu nombre, Señor. Damos gloria y alabanza a tu nombre. Hoy te pedimos que nos hables y enseñes con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Este pasaje corresponde dentro de un contexto más amplio, no está, o sea, lo que está narrando en este pasaje, en este capítulo, es más largo, pero viene a formar parte del contexto de lo que podríamos llamar la fundación de la iglesia de Filipos, porque estaban ahí, terminaron en la cárcel de Filipos. Se dieron una serie de acontecimientos que son interesantes para entender cómo fue el proceso de fundación de las primeras iglesias en Grecia y en Turquía, Macedonia y en toda la región. Como sabemos, en aquella época eran muchos los que estaban trabajando en muchas partes, unos en África, otros en Asia, hacia el oriente y al norte, la parte de Turquía, que fue muy importante para el apóstol Pablo, y también Europa, empezando por Grecia.
La ciudad de Filipos es en Grecia, cerca del mar Mediterráneo. Y la narración es esa, de que estuvieron ahí conocieron a una mujer que se llamaba Lidia, que tuvo fe, oyó la palabra, tuvo fe, los invitó. Ahí fue donde se dio el acontecimiento de la muchacha que tenía el espíritu de adivinación y que le daba una ganancia muy grande a sus dueños. Ella era esclava, esta joven era esclava. Entonces esta muchacha, con ese espíritu de adivinación, ellos la ponían a adivinarle a la gente las cosas y cobraban, y tenían gran ganancia con esto. Bueno, sabemos cómo que pasó, que molestó al apóstol Pablo varias veces. Cada vez que lo veía, le hablaba y le decía que ellos eran siervos del Dios Altísimo, que anunciaban el camino de la salvación. Pablo un día reprendió ese espíritu, se fue, y la joven quedó sin poder adivinar más. Y entonces los dueños de la esclava pues se vieron afectados y armaron un lío tan grande, tan violento, que a Pablo le dieron una paliza durísima en la calle, y le dieron por orden de los magistrados, junto a Silas, el otro que andaba con él, y los metieron a la cárcel. En la cárcel los metieron en la parte más interior, más profunda, y les pusieron el cepo. El cepo eran unas cadenas que les ponían en los tobillos. Esas cadenas estaban pegadas a la pared, de tal manera que era una forma de estar preso muy cruel, porque estaban encadenados. Sin embargo, Pablo y Silas empezaron a cantar a medianoche, a hacer alabanza al Señor, a pesar de la circunstancia que vivían, siguiendo el testimonio de la iglesia en Jerusalén, donde los que estaban también presos, eventualmente, ellos cantaban en las noches en las celdas, porque lo que dice la Biblia es que para ellos era un privilegio el sufrimiento que pudieran vivir, experimentar en sus vidas el sufrimiento por causa del nombre de Jesucristo y por causa del anuncio de las buenas noticias. Entonces ya el primer contacto de la iglesia, de la futura iglesia de Filipos, era Lidia, una mujer. Y estando en la cárcel sucedió esto que leímos, ¿no? De pronto hubo un temblor de tierra muy grande. Estas son las formas en que el Señor ayudó a la iglesia naciente del siglo I, que tenía un reto, un desafío muy diferente al que tenemos nosotros en cada época, posteriormente. La iglesia en este siglo, en los anteriores incluso, ya está fundada hace mucho, desde hace 500 años es una corriente muy fuerte de la difusión de la fe a través de la palabra de Dios, a través del Evangelio de Jesucristo. Todos los libros del Nuevo Testamento especialmente, y está muy difundido, y en muchos países de Europa ya es un nivel de estudio, de academia acerca de la historia de la iglesia y los mismos libros estudiados exhaustivamente para edificación de la iglesia. En esta época es muy diferente. En ese tiempo, así como en Filipos no había nada, pues era muy fácil que se le complique la vida a un predicador, a un hombre con la unción del Espíritu Santo, aunque eso siempre ha sucedido. Uno de los precios de tener la unción del Espíritu Santo es esa, que la vida se complica por diversas razones. Y en este caso vemos que, pues, propiamente Pablo no estaba ni predicando, ni orando, ni evangelizando a nadie, sino que esta joven se le cruzaba por el camino y le decía eso, y bueno, él hizo lo que, digamos, podía hacer. Yo no sé si lo debía hacer o no lo debía hacer. El hecho fue que lo hizo porque lo podía hacer. Tenía la autoridad espiritual para echar fuera ese espíritu de adivinación. Pero eso le representó una situación supremamente dura, porque la ciudad se le alborotó completa, la alborotaron, mejor dicho. Siempre en las ciudades
alrededor de donde se predica el Evangelio hay gente, y ahí hay gente de todo tipo. Hay unos que creen, otros que no, hay otros que la toman como una causa en contra, pues se vuelven enemigos, son hostiles, atacan, agreden. Eso ha pasado siempre. Y total, ellos después de la paliza que les dan, los echaron en la cárcel. Y bueno, esa noche cantaron, alabaron al Señor. El Señor, a la manera de la época, porque no es el único acontecimiento, usó los temblores de tierra para llamar la atención. Por ejemplo, aquí lo usó. No solamente llamar la atención, sino para liberarlos. Pero propiamente, si uno lee completamente el pasaje, no es para liberarlos. Porque después a Pablo le mandaron a decir, por favor, váyase de la cárcel. Porque él confesó que era romano, que tenía ciudadanía romana. Y a él lo atropellaron en sus derechos civiles cuando lo azotaron y lo metieron a la cárcel, siendo ciudadano romano sin haber tenido ni una sola audiencia. O sea, no procedía de una investigación, de una culpabilidad, lo metieron porque quisieron. Y eso, para los magistrados de la época, eso era un problemón. Por eso le mandaron a decir, váyanse a la cárcel. Ustedes pueden leer todo ese pasaje. Él no aceptó, dijo que vengan ellos a sacarme. Entonces el temblor no es para liberación. En Jerusalén sí se dio un temblor para liberación. En ese temblor de Jerusalén, por ejemplo, es diferente, porque el carcelero fue ejecutado. Ese pobre hombre le tembló la cárcel, un ángel llegó y sacó a los presos, que era Pedro, el apóstol Pedro, quedó en libertad, y por causa de esa situación al carcelero lo mandaron a matar, el rey. Entonces fue muy diferente, pero el evento fue lo mismo, el temblor. El temblor es una forma de manifestación sobrenatural de Dios para ciertos fines, ciertos propósitos: anunciar, hacer notar, propiciar eventos como la liberación. Hay un temblor que también se da aquí está en Mateo 28, cuando la resurrección de Cristo. Dice, de repente hubo un fuerte temblor de tierra porque un ángel del Señor bajó del cielo, corrió la piedra de la entrada y se sentó en ella. Su aspecto era brillante como un rayo y sus vestidos eran blancos como la nieve. Entonces usa estos eventos de temblor localizados, muy localizados en el punto, ahí lo que necesita el Señor que tiemble. Ahí se ve el carácter sobrenatural del poder de Dios. Y en este caso hubo ese temblor, y también pues fue tan fuerte que el cepo, los grillos que tenían en los pies, se soltaron y quedaron en posibilidades de irse. Pero Pablo no se fue, ni los que estaban con él. Y vieron que este carcelero pues sabía lo que le venía encima si se iban los presos. Y entonces él se iba a suicidar, sacó su espada para suicidarse. Pero Pablo lo detuvo, le dijo, no, tranquilo, estamos aquí. Eso no fue como lo de Jerusalén, que en el caso de Jerusalén salieron por orden y dirección del ángel. La iglesia del siglo I fue auxiliada para su proceso de extensión mediante eventos sobrenaturales de este tipo. No se dan en este tiempo por los cambios por el que ya la iglesia pues es una institución prácticamente, algo muy establecido. La iglesia cumple su función, podríamos decir, ampliamente y tranquilamente en la mayor parte del mundo. Hay países donde hay problemas, pero en general en todas partes se puede. Pero fue un evento de ese tipo. El Señor quería fundar esa iglesia, ponerla, establecerla, y guía a Pablo primero a entrar en contacto con Lidia. Lidia quedó ya lista, evangelizada, porque Lidia incluso los invitó a su casa. Ellos le compartieron a Lidia, y Lidia dice que el Señor abrió el corazón de Lidia para que reciba lo que estaban hablando ellos. Esa es la forma sobrenatural en que se hace el trabajo. Abrió el corazón de Lidia y la palabra entró en ella, y ella se dispuso y los invitó: vengan a mi casa si ustedes consideran que yo soy digna de que, bueno, y listo, y entró y ya quedó la primera. Mire cómo es, quedó la primera discípula. Y luego el Señor va por otro muy importante, que tal vez nosotros no le damos importancia. Es el carcelero.
ese hombre estaba seleccionado por el Señor. Era especial, porque ¿quién responde tan rápido al Evangelio como este carcelero? Eso no se ve. A mí tuvieron que evangelizarme 2 veces, y ya casi que no, mejor dicho. Uno es diferente, no reacciona. Pero este hombre es inmediato, el proceso fue violento en él, era un hombre muy especial. Y entonces dice, el carcelero se despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, pensó que los prisioneros habían escapado y tomó su espada para quitarse la vida. O sea, él intentó hacer eso, ese suicidio. Vamos a ver en esta versión. Y entonces se precipitó a buscarlos y entonces temblando se postró, porque dice, mas Pablo clamó a gran voz cuando lo vio que se iba a suicidar, le dijo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. O sea, Pablo tampoco fue que salió pues violentamente corriendo cuando se abrieron las puertas de la cárcel, sino que quedó ahí. Y entonces se precipitó y se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos, los sacó a los presos, a ellos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, este hombre avanzó lo único que había escuchado, porque en Filipos no había nada, no había precedente de iglesia, no había nada. Lo único que había escuchado eran unos cánticos, los cánticos que estaban justamente cantando en ese momento. Y él, cuando se le acerca, cuando entra en contacto con Pablo, ya le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? O sea, él nos gana a todos, indudablemente. Es un hombre extraordinario, el carcelero. Y uno entiende por qué es que el Señor permitió que este hombre fuera ganado. Porque en general, para entender esto de las iglesias, en cada localidad hay hombres y mujeres que van a ser convocados a que conozcan el Evangelio, a que oigan el Evangelio de Cristo. Y esas personas tienen un llamado para el establecimiento o fundación de las iglesias, y son hombres que deben, podríamos decir, tener una respuesta especial para que los procesos de Dios se puedan dar, se puedan permitir. O sea, siempre va a ser necesario que haya hombres y mujeres que atiendan el llamado, que escuchen el llamado. Segundo, que respondan al llamado, que no sean indiferentes. En todas partes va a haber gente que no oye y no responde, pero en otros momentos hay gente que responde. Los que responden al llamado son supremamente importantes, porque si no, no habría proceso eclesiástico, porque si no, uno predicaría y la gente toda pues no responde como para comprometerse, como para involucrarse en el proceso. Entonces, este carcelero tiene una respuesta tan bonita, tan especial, que le permitió al Señor usarlo para el establecimiento de esa iglesia. Porque mire que él convocó a su familia, algo que uno espera que la gente haga cuando le predican. El éxito de las iglesias son las familias. Primero una persona, después esa persona tiene un llamado. El que es llamado como primera persona en un grupo familiar, yo lo enseñaba hace años, tiene la convocatoria de Dios para formar parte de un liderazgo espiritual de tipo familiar. Ya, no hay que írselo a decir. ¿Quién puede predicar o puede compartir en la familia de alguien? El primero que se convierte, él está llamado. Si esa persona tiene respuesta positiva para el Señor en su corazón, lo que va a hacer es recibir la enseñanza e inmediatamente comenzar a compartir lo que recibe y comprometerse con las funciones que cumple la iglesia para su familia y posteriormente para otros. De esa forma es que las iglesias se establecen. Como en esa época no había precedentes en Filipos. Filipos era una ciudad pequeña que estaba bajo el dominio del Imperio Romano, por eso las leyes que vigentes en esa localidad, a pesar de estar en Grecia, no eran de Grecia, sino de Roma, igual que Jerusalén, que estaba bajo el dominio romano.
Entonces sucede que esta congregación no tenía existencia hasta el momento. Por lo tanto, se necesitaban personas de alto nivel de respuesta para que se comprometan y entren a participar en esas actividades. Pablo no se podía quedar mucho. La vida de Pablo era muy complicada por tantas cosas que le sucedían. Y él estaba con esa premura de sentir el impulso que le daba el Señor en su corazón para que avance, que no se quede quieto, que predique, que hable, que comparta en todos los lugares donde el Señor le permitía ir. Entonces él ponía, era como semillas, y de ahí tenía que ir a otros lugares. Por eso fue que estando en esta región, de esta parte de Grecia, que queda enfrente a Macedonia, o sea, a Turquía, atravesando un estrecho del mar Mediterráneo, se pasa a Macedonia, que hoy es Turquía, ahí donde sucedió el temblor, creo, ahí se pasa. Y ahí fue donde le habló en sueños el hombre macedonio, ¿no? El varón macedonio, que dice que le dijo: ven a Macedonia y predícanos. Eso fue un sueño. Y Pablo inmediatamente armó viaje y cruzó el estrecho en el mar y pasó a Macedonia. Entonces Pablo no era un hombre que podría decir: yo me quedo aquí y aquí establezco mi iglesia y bueno, ya me quedo y listo. Y esa es la función esencialmente pastoral. El pastor es el que tiene ese llamado de quedarse, de establecer, de conocer a la gente, de ayudarla, de impulsar el proceso, de formar nuevos evangelistas, predicadores, todo eso. El apóstol tenía esa misión de ir impulsando el proceso en muchas regiones. Entonces él estaba en esa situación, pero como no había nadie, mire cómo es la ayuda del Señor. El que menos uno piensa resultó uno de los mejores discípulos, era el carcelero, porque nos lo demuestra aquí. Porque yo siempre me he preguntado, bueno, ¿y a quién le habló de salvación? Porque nosotros nos tienen que predicar 10 años para entender eso. ¿Ah? Nos predican 10 años y no sabemos de qué se trata. Todavía seguimos pensando que la iglesia es para ir a pedir milagros sobrenaturales, cosas sobrenaturales para que nos saque de la olla el Señor. Esa es la visión que se mueve por acá. Que tengo que ir a rezar porque se me vino el mundo encima. Eso no es. Este hombre la cogió en el aire, mejor dicho, con unos cánticos que seguramente hablaban del tema. Dice: ¿qué debo hacer? O sea, no es tanto que, a ver, entréguenme la salvación, sino participativo. Es un hombre que se quiere mover hacia la actividad, quiere participar. O sea, él se vio convocado y responde maravillosamente. Y era el hombre que tenía la autoridad en ese momento sobre Pablo. Ese es otro detalle bien interesante. ¿Quién tenía la autoridad sobre la vida y la libertad de Pablo? El carcelero. O sea, de él dependía. Sin embargo, se arrodilló, entendió quién era Pablo. Por eso, para mí, este es uno de los más notables insignias de los discípulos. Porque como digo, lo que hacemos muchos en décadas, él lo hizo en segundos. El proceso violento, se postró delante del siervo. Eso no es que se mande, porque incluso en Apocalipsis, cuando Juan se postró delante de un ángel, el ángel le dijo: no te postres, hombre. Nosotros somos la misma cosa, con siervos, ¿ya? Pero el postrarse aquí es reconocimiento de la autoridad, de la delegación. Uno de los problemas más grandes que se observa en la iglesia actual es eso, que la gente no reconoce. No porque no haya evidencias, porque el Señor, para propiciar sus planes, mire lo que hace. ¿Ah? Organiza cosas, eventos. Este evento no es preparado por el pastor ni por mí, mucho menos por mí. Yo no tengo nada que ver, ni me hablen de eso. Ese no es mi problema. ¿Y por qué lo hace? Para alcanzar, así sea uno. Eso es lo que hace el Señor. Entonces es eso que hay que entender, cómo es el proceso. Él se postra reconociendo autoridad, estando en autoridad. Es algo más tremendo todavía, estando en autoridad. Porque como les destaco el tema,
En esa noche, la autoridad de Roma estaba representada en él sobre Pablo. Pablo no era más que un preso. Es un caso bien especial. Sin embargo, con la espada se postra. O sea, estamos ante un hombre de unas características de fe supremamente especiales. Otro detalle que lo hemos enseñado: uno no sabe cómo es espiritualmente hasta que le comparten el evangelio. Uno no sabe quién es. Cuando a una persona le comparten el evangelio, esa respuesta es la evidencia de lo que uno es espiritualmente. Hay unos que se les comparte y se niegan rotundamente o son indiferentes. Muchas veces en las reuniones de este tipo se ve, comienza uno a predicar, a los 10 minutos se paran y se van. Primera vez, rechazo. Eso es, esa persona, ese tipo de personas existen, son la mayoría y fueron evidenciados en ese momento. Antes no, ni él sabía ni nadie. Ahí salió la evidencia, la verdad. Una verdad que si se mantiene en esas condiciones va a salir a luz en el juicio final. Cuando le digan lo que tiene que decirle el supremo juez y esta persona diga que no, le van a decir: mira, cómo te comportaste ante mi autoridad, no la mía, la del Señor. Él era delegado, él tenía la autoridad, él tenía la unción para hablarte y la rechazaste. Es como rechazarme a mí. ¿Y eso qué le adjudica a esa persona? Como dicen ahí en Apocalipsis todo, él ordena que lo cojan ángeles y lo lleven casi que arrastrado al lago de fuego. O sea, no hay injusticia. Por eso estos momentos así, estos no son tan desapercibidos, no son cualquier cosa. Para los que ya somos convertidos a Cristo no hay problema, estamos ahí en el tránsito. Para los que les predicaron por primera vez y rechazan, este carcelero pudo ser de otra condición, y al verlos libres, al verlos sin las cadenas, otro maltratándolos le coloca de nuevo las cadenas. Eso pudo hacer otro. Aunque no entendiera lo que pasara, por qué tembló y por qué quedan libres, él pudo hacer otra cosa. Pero este hombre, como tenía algo de Dios, una condición espiritual muy apta para reaccionar al conocimiento de la verdad, porque cuando uno recibe la palabra de Dios, está recibiendo el conocimiento de la verdad, y ante esa situación es que se reacciona afirmativamente o negativamente. Este señor carcelero pues dice: ¿qué debo hacer? O sea, como quien dice: díganme qué debo hacer. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es decir, avanzó en el curso de doctrina, todo lo que quiera. Hay gente, ustedes deben conocer, que ha oído palabra de Dios hasta la saciedad y no han entendido esto. Lo que este carcelero evidencia. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Esto tiene muchos aspectos, la palabra es muy amplia, se puede hablar de muchos temas, pero la esencia de todo es la salvación. Porque uno puede tener todo en esta vida, todo, mire, usted puede tener todo lo deseable sin que se friegue la vida para conseguirlo, que le llegue, que se le den las cosas. Usted puede tener eso hasta por bendición del Señor, pero si no se convierte a Cristo, se condena. No le ha servido de nada. Uno puede tener todo lo que quiera en este tiempo de vida, puede tener todo lo imaginable, pero la muerte va a llegar. Y el dilema de todos los siglos, de todos los hombres, de todas las mujeres que han vivido en la tierra, nada se puede llevar. Que yo tengo una hermosa casa, listo, esa se queda ahí. Que tengo una cama maravillosa, esa se queda. A usted le van a dar otra cama, sin cobija, sin nada, sin luz.
tinieblas. ¿Sí me entiende? O sea, yo cada vez que voy avanzando en esto, entiendo que no debería ser difícil entender el tema de la salvación. No debería ser difícil. Por lo que hemos dicho tantas veces, la evidencia de la muerte. Si no hubiera muerte, no podríamos hablar. Pero es que la muerte está ahí. Ahora, es difícil. Y por eso es que se destaca en la Biblia el caso del carcelero de Filipos. Porque este hombre, sin ir a la iglesia, sin tener la Biblia, sin tener quien le enseñe, sin nada, lo dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hizo una pregunta genial, espectacular, que deberíamos hacernos todos. Cada uno de nosotros, por más que estemos en la iglesia, debe hacerse esa pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Porque mire, usted puede ser pastor, usted puede ser lo que quiera, yo puedo hacer lo que quiera. Eso no da la salvación. Yo puedo hacer muchas cosas, pero eso no garantiza. Hay que ponerle atención. Para eso está escrito esto aquí. Ellos le dijeron lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer se expresa muy fácil. No hay que hablar mucho. Le dijeron: cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué se necesita para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. No más. Creer sometiéndose, confiando a esa persona, a Cristo, sometiéndose, creer en Él, dándole credibilidad y confianza. Y otra forma, postrando mi vida delante de Él, o sea, sometiendo mi vida al veredicto de Cristo. Otra forma de decirlo, a la voluntad de Él, no a la mía. Este carcelero hasta ese día era un hombre que había hecho su voluntad. Que la hizo bien, no la hizo mal. Yo pienso que él había vivido bien. Como podía vivir un hombre de la época. Consiguió un buen trabajo, carcelero, mire, empleado del imperio, tenía su sueldo, no era un desempleado, era un hombre al que se le confiaba un arma del imperio y una delegación. Aparte de eso, otra evidencia que me da a pensar de que este hombre había hecho bien era que tenía una familia, tenía esposa e hijos, lo había hecho bien. ¿Qué más puede hacer un ser humano en este tiempo, en el tiempo de su vida? ¿Qué más? Nada. Esa es la síntesis. Conseguir un trabajo, hacerse a un hogar, fundar un hogar, tener sus hijos y dejar que el tiempo pase. Sin embargo, este hombre fue sorprendido por la presencia de estos hombres que llegaron presos. ¡Qué tremendo! No se equivocó. Fue sorprendido cuando a mí, yo les confieso, yo la primera vez que oí cantar cánticos espirituales estaba furioso. Yo no dije, ¿qué hay que hacer? Detestaba a un hombre que jamás conocí, que era el que iba a cantar allá a la casa siguiente, a la casa de la mamá de Ruth, en Cincelejo. Era joven por la voz. Llegaba a las 7 de la noche y cantaban allá los cánticos espirituales. Y yo en el patio de la casa, allá pues por el clima, el patio es un lugar importantísimo, del fresco y todo a esa hora. Yo oía esos cánticos y lo detestaba ese tipo. Desocupado, aventajado, bueno, viene a hacer como que si me hubiera estado haciendo. Mire la reacción, cómo somos de diferentes. Y mire la misericordia, es que a mí el Señor me dio. A mí no me dio decirme y amarme. Con eso era suficiente ya. Tú no sirves. Reaccionaste mal. Me están adorando a mí, tú estás como un energúmeno. Pero el Señor me insistió. Llegó una señora, me predicó, no le creí. Pasó un tiempo, vino otra circunstancia, me predicaron, creí. Así es.
Pero este hombre es súper especial, porque él lo creyó, lo entendió, hacia dónde va el asunto del Evangelio, cuál es la buena noticia, cuál es la buena situación que plantea para la vida de los seres humanos el Evangelio de Cristo. La palabra del Evangelio de Cristo es la salvación. Y este hombre no dijo, no se fue por la mitad, no se quedó en las cuestiones terrenales del momento. Muchos en la iglesia hacemos eso, nos importa más lo temporal. ¿Cuántos no hombres y mujeres en las iglesias de Cristo desechan el ministerio por atender sus asuntos temporales? Descuidan totalmente, porque le dan más importancia a las cosas temporales, al dinero, a los logros económicos, a todo eso. La Biblia no dice que no se pueda trabajar, al contrario, se debe trabajar, pero uno debe priorizar. El entendimiento espiritual va en el entendimiento de la salvación. El nivel espiritual de una persona tiene muchísimo que ver con el entendimiento que tiene de la salvación. Si no, se queda entre las ramas, botando corriente, pensando que el Evangelio sirve para otras cosas, incluso para hacer política, y no con mala intención. Yo cuando digo esto, yo no estoy pensando en ningún pastor que hace política, ni estoy diciendo que ellos están allá porque quieren enriquecerse o tener cosas del poder político, no, sino porque creen que eso es el Evangelio, y el Evangelio no es eso. Están equivocados. Yo lo digo no porque yo lo piense, sino porque yo lo leo en las Escrituras. El Evangelio tiene como esencia fundamental. O sea que la madurez espiritual o el crecimiento espiritual tiene que ver con ese conocimiento. Y las obras de la fe tienen que ver con eso. Y cada uno tiene que preguntarse qué debo hacer para ser salvo, en el sentido de que no se me vaya a escamotear la salvación porque estoy haciendo lo que no debo o no he entendido. Este hombre la entendió, preguntó, se conectó. Cuando y eso me pasó a mí, cuando ya entendí, cuando la luz resplandeció en mí, cuando ya la última vez que me predicaron, ya la cogí, inmediatamente vino el compromiso mío con el Señor. Y ahí ya, irrevocable, ya, la tengo clara. Cuestión de seguir creciendo. ¿Y qué hice para no perder ese llamado? Relacionarme con los que me predican, acercarme a ellos. Y entonces, como es normal en las jerarquías eclesiásticas, por supuesto que no me iba a coger el gran jefe de la tribu. Me delegó ahí con un muchacho. Esa fue una prueba para mí. Un hombre menor que yo, muchachito ahí, jovencito. Yo ya era profesional, otra edad. O sea que no es por las simpatías personales, no es por estar con alguien como persona, sino por el compromiso. Y entonces yo entendí y me sometí al joven, a su delegación de autoridad, y acepté que me enseñe. Y aprendí las primeras palabras del Evangelio. Y así pasé como un año. Después ya pensé que estaba listo para hablar con el gran jefe y no, me mandaron con unas señoras, otro año, amas de casa, bien estructuradas, con conocimiento, y aprendí. Yo me sometí, acepté en toda mi altivez y todo lo harto que soy. Me sometí, me humillé, lo acepto. Y así fui avanzando, porque en esto hay que tener claro todo desde el principio, en lo posible. Que le hablen claro. Y avancé, y bueno, después ya es otra historia. ¿Qué debo hacer para hacerse? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa parte no es automática, no es que si yo creo, todos los de mi casa se salvan, no. Eso en una explicación, en una ampliación del verso es: y si tú les compartes, si les participas, si tú crees realmente en Jesús
y esa convicción la tienes dentro de tu corazón y vas, le hablas a los de tu casa, ellos tendrán la opción de aceptar o de rechazar. Si aceptan, serán salvos. Así funciona. Si no, pueden ser tus hijos, pueden ser tus hijas, no serán salvos. Ese es un punto fundamental. Esto no es por familiaridad. Esto no es porque mi padre es pastor, yo soy salvo, no. O porque mi esposo es pastor, lo digo así de ejemplo, extremo. Yo soy salva, una señora, no. La salvación es una opción personal. Lo recibe, lo cree y da las evidencias de la fe. La fe con obras. ¿Quiénes son salvos? Los que tienen la fe que produce evidencias de su fe, que testifican de que eso que dice que tiene, que es fe, es verdad. ¿Por qué? Por el compromiso, por la disposición, por la aceptación, por el sometimiento. El sometimiento es importantísimo. ¿Por qué? ¿Sabe una cosa? Si usted no se somete, no aprende. Por eso uno aprende cuando se somete al maestro. Si no, no aprende. Ah, no, que yo leo la Biblia en la casa, te mueres leyéndola y no aprendes nada. Uno tiene que ser impulsado, inducido, avanzado por gente que Dios prepara, por gente que tiene años de experiencia de todo tipo en la enseñanza y en la práctica, que te va a dar las esencias, que te van a impulsar en el camino, que te van a dar la claridad, por gente que pueda establecer la cátedra, por gente que tenga convocatoria dada por Dios para que se establezca la asamblea. De lo contrario, no. Si uno no tiene ese respaldo de Dios, se queda predicándole a nadie, hermano. Y puedes estudiar la Biblia lo que quieras, pero si tú no tienes a quién predicarle, tú no tienes, es una evidencia de que no tienes el respaldo, que a ti no te ha llamado para eso. No que no te ha llamado para la salvación, sino que no te ha llamado para eso. El carcelero no fue el pastor de la iglesia de Filipos, finalmente, hasta donde le conocemos la trayectoria a la iglesia de Filipos. ¿Quién fue el pastor de Filipos? ¿Ah? No, lleva 50 años. Lucas era el médico amado, como lo llamaba él. Pablo estuvo ahí, pasó esto y se fue. Por eso dejó la carta a los filipenses, viejos amigos. Y usted cree que no eran buenos amigos en Cristo Jesús, Pablo y el carcelero después. ¿Usted cree que el carcelero no iba con toda su familia a las reuniones? ¿Usted cree que el carcelero no se sometió al liderazgo de Lucas? Lo hizo. Y a ellos le escribió esta. Esta carta es para ellos, la de Filipenses. Para que ellos, aquellos, para Lidia. Cuando Pablo escribe a Filipenses, piensa en Lidia, piensa en el carcelero, piensa en la familia de él y en otros. Por eso en las cartas de Pablo, de esta y en otras, se nota tanto afecto. Por eso piensa, amados hermanos en el Señor. Porque así fueron ganados todos, así fueron edificadas todas las iglesias. Por hombres que supieron oír, creer y responder acertadamente. Por hombres o mujeres que no esperaron más, que no pidieron más pruebas, que no le exigieron más a aquellos. Esto tiene un valor tremendo porque Pablo estaba en la condición de preso, condición humana que prácticamente se puede decir en la sociedad civil es la peor condición. Ahí no hay bemoles, ahí no hay credenciales, ahí no hay títulos. Puede ser quien sea que está en condición de preso, es preso y se lo trata como preso, y se lo mira como preso y se lo pesa como preso. Es tremendo. Yo tengo la experiencia. Y el carcelero no se quedó ahí. La fe de este hombre trascendió la condición de Pablo. Por eso, ayer creo,
Hablábamos que hay ciertas circunstancias de la vida, de respuestas normales de la gente frente a la palabra de Dios, frente al Evangelio, que lo único que evidencian son los problemas de la salud espiritual, los problemas de corazón. No lo que usted o alguien en un momento dado puede encontrar como justificación para no obedecer, no es sino una evidencia del tremendo problema espiritual que tiene, que lo puede hacer perder todo si no lo sabe corregir a tiempo. Los padres no deben estar, no, pues como yo soy cristiano, mis hijos son cristianos. Ay, como yo soy salvo, mis hijos son salvos. Y ahí está el carcelero. No. El carcelero tenía que hacer gestos delante de su familia para que su familia también tenga que responder. Y el carcelero lo entendió tanto que mire que ahí mismo, es que este hombre era un avión, como dicen. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, los reunió. Eso es importante, esa es una señal buena. Cuando la gente dice, vengan, yo les reúno a mi familia, es porque la está cogiendo como es. Y eso hizo el carcelero, los reunió. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, los atendió a los siervos generosamente, amorosamente. Mire, a mí el Señor, cuando yo era médico, me dio ese privilegio de correrles a atenderlos al equipo de pastores que había en la ciudad. A mí me llamaban. Era el médico que tenían de confianza, el de alto nivel de involucramiento. ¿Ah? ¿A quién iban a llamar? Había más médicos, pero el que estaba comprometido, a mí me llamó y yo los atendí. Eso es importantísimo. Esto hizo el carcelero, porque en la paliza, ya no se nos olvide la paliza, aunque comienza esta predicación. Esa paliza fue el día anterior. Entonces dice, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, violento el tipo. Él con todos los hijos y más, otra seña positiva, los llevó a su casa. Dice, y los llevó a su casa, les puso la mesa, se alegró con toda su casa de haber creído en Dios. Entonces, ese es comportamiento. Esa es la conducta. Eso viene pasando en las iglesias de Cristo Jesús desde hace 20 siglos en todo el mundo. En una, en otra. Que la gente se alegra de haber creído, que la gente se alegra relacionándose con los siervos, que la gente se alegra comprometiéndose. Lidia, la mujer de Filipo, también los invitó. Yo no estoy diciendo que me inviten, estoy dándoles el ejemplo. Pero acuérdense hace años cómo era que yo ya no podía, hasta que no pude. Eso lo cancelamos porque pues era durísimo comer en esa forma. Pero esas son señas, porque hay gente que oye y se van por los lados, se escabullen, no se comprometen, malinterpretan, miran con malicia todo lo que se habla. Entonces aquí tenemos un hermoso ejemplo de la Biblia acerca de la fundación de la iglesia, de una de las iglesias más a las cuales Pablo se refiere más afectuosamente, la iglesia de Filipos. Vamos a verlo.